responsabilidad, en este caso con la etnia gitana, que bueno, ella pertenece a ella y defiende los derechos de esta etnia. Ella es de Sevilla y es abogada en ejercicio y nos va... Bueno, ya lo dijiste tú prácticamente todo. Bueno, darle las gracias por su trabajo y por su lucha, ¿no? Es defensora, como bien dijo Ana, del pueblo gitano y especialmente de las mujeres, mediadora cultural, fundadora y presidenta de la organización APROIDE. Ella es también una de las primeras abogadas españolas pertenecientes a esta etnia, ¿no? La ponencia que nos presenta hoy aquí la titula La mujer gitana y la falacia de la igualdad y libertad. Bueno, muy buenos días a todas. Muchísimas gracias por contar conmigo. Siempre es un privilegio. Sí, Fora, se te oye muy bajito. Gracias por contar conmigo. Es un verdadero placer y para mí una oportunidad muy importante que le deis a la comunidad gitana y especialmente a la mujer gitana el sitio que también corresponde en un congreso internacional donde se hablan de derechos, donde se hablan de personas, donde se hablan también de personas con discapacidad, ¿no? Entonces, gracias por contar conmigo y gracias por la presentación. El título de mi ponencia dice así, como habéis comentado antes, la falacia de la igualdad y la libertad en la mujer gitana. Y me vais a permitir que haya introducido algo nuevo que en el último momento anoche me pareció oportuno. Introduje también la falacia del antigitanismo. En este caso, parece ser que ser mujer, ser gitana, estar en riesgo de exclusión social o pobreza y padecer algún tipo de discapacidad es como ser el epicentro de una especie de geometría del odio y de una desigualdad a veces crónica, donde te sitúan el peor y mayor ostracismo social, económico, político y cultural. En el argot feminista muchas veces hablamos de ese triple techo de cristal, pero las mujeres gitanas cuando estamos en esa situación no podemos hablar de techo de cristal, hablamos de búnkers, hablamos de prisiones ideológicas y prisiones y barreras y obstáculos reales y arquitecturas diseñadas por la propia institución y por la propia administración que te aliena del sistema y que te impide estar en igualdad de derechos. Entonces, quizá os sorprenda que utilice de una forma tan tajante el término geometría del odio. Como todos sabemos, la geometría es la rama de la matemática que se centra en el estudio de las propiedades, de las líneas, los planos, los ángulos, las formas y las distancias entre ellos. Así que para hablar de comunidad gitana, habría que estudiar lo que yo denominé en el año 2012, hace mucho tiempo ya, la geometría del odio hacia la comunidad gitana. En esta línea habría que estudiar las propiedades y los contextos históricos, los ángulos falsos y carentes de cientificidad de toda la literatura y escritos vertidos sobre nosotros, sobre la comunidad gitana, los intereses ambiguos y sedientos de intención y pretensiones políticas y de intención de votos, cuando simplemente nos utilizan o nos instrumentalizan para conseguir algo. Lo que acabo de mencionar es lo que constituye los pilares de ese verdadero antigitanismo, de la romafobia y de todas las formas posibles de discriminación hacia la comunidad gitana. A lo largo de mi intervención intentaré exponeros la actual geometría del odio que está impregnada, diseñada, dibujada en la política actual de nuestro gobierno. Pido perdón de antemano si alguien se ofende, pero todo lo que digo es verdad, nada me lo he inventado, todos son datos reales, que no solo lo he vivido, sino que forman parte de mi activismo, de mi día a día y de todo lo que llega a mí como profesional y como activista. El pasado 23 de marzo del año 2022 tuve la responsabilidad de participar en la mesa de la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad,
del Congreso de los Diputados, con el objetivo de informar sobre mi experiencia para la subcomisión para el estudio de un posible pacto de Estado contra el antigitanismo. Me llamaron por mi dedicación tras 22 años de activismo, o 23, porque había formado y liderado los primigenios o primeros movimientos asociativos o activistas de mujeres gitanas, con otras compañeras más. No soy la única, pero fui una de las primeras también. Y esa autoridad moral que te da el haber vivido, el haber creado, el haber luchado, pues vieron que era oportuno y que era importante mi asistencia al Congreso. Curiosamente, mi intervención fue una de las más críticas. Y justo por decir la verdad, una a veces paga un precio que te cuesta etiquetas, te cuesta que te cuelguen letras escarlata, te cuestan que te cierren puertas, pero no me importa. No me importa porque tengo mi ideología y mis valores cristianos y para mí la verdad está por delante, la decencia, la coherencia y la honradez son los valores que deben de vestir a cualquier persona. Entonces, en aquel momento yo hablé de los casos más importantes que en ese momento había vivido y di un concepto muy especial de lo que era el antigitanismo. Hablamos de antigitanismo y hablamos de muchas cosas y dije tal cual. Para mí el antigitanismo es una especie de perversión del sistema que se produce cuando todo lo correcto, cuando los derechos humanos fundamentales, las garantías constitucionales que deben de proteger, seguir, velar al pueblo gitano, como parte del pueblo español que somos, no funcionan. No es solo el racismo, la discriminación, la violencia, es el fallo del sistema. Y diréis, ¿pero cómo puedes decir eso, Séfora? ¿El fallo del sistema? Si recientemente se ha conseguido que se apruebe, que por fin se reconozca el antigitanismo como una forma específica de delito de odio que además está recogido en la agravante del Código Penal, en el artículo 22.4, que está recogido en el 510.2, que ya se ha metido como, bueno, que ya está la palabra antigitanismo. ¿Cómo es posible que digas que no funciona a pesar de eso? Pues no funciona. ¿Sabes por qué? Porque el hecho de que hayan puesto una palabra ahí no recoge la esencia, la idiosincrasia interna de las personas, de los jueces, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de los funcionarios de la administración y de los propios profesores, de las propias trabajadoras sociales. El racismo que de verdad impera y daña y menoscaba y delimita los derechos de la comunidad gitana y especialmente de las mujeres gitanas está intrínsecamente relacionado en esa esfera que a veces no se ve. Pensamos, perdonad mi expresión, que para ser racista hay que hacer un acto notorio, discriminatorio, una agresión verbal, una agresión física. Afortunadamente, supuestamente, ya no hace falta que te digan gitano de mierda. Sin embargo, a pesar de que se aprobara, como lo he dicho, en la Ley Integral para Igualdad de Trato y No Discriminación, ese famoso término del antigitanismo, he de deciros que en estos últimos 12 meses se han cometido verdaderas tropelías, verdaderas barbaridades que no han tenido repercusión de ningún tipo, que no han sido procesadas, que no han sido salvaguardadas por este Estado ni por el ordenamiento jurídico. Y voy a mencionaros qué situaciones son. La primera, la que yo misma llevé al Congreso, porque fui testigo presencial. Un caso de discriminación gordísima que se hizo en un centro comercial muy famoso de Sevilla, en el que dos mujeres gitanas famosas y artistas muy racializadas, no como yo, que pasa así un poco desapercibida al ser más rubita, muy morenas, con sus argollas grandes y con su fachada bien gitana, y a mucha honra.
Estas dos señoras, que llevaban 2 bolsas enormes, que habían comprado muchísima cantidad de productos, fueron retenidas en contra de su voluntad. Se produjo una detención ilegal porque supuestamente había habido un descuadre de ticket en algo de los productos que habían comprado. Es decir, de todo lo que habían comprado, unos famosos leggings negros se suponía que no se habían pasado por la caja. Entonces, la jefa de seguridad, lejos de ir a la caja para verificar si efectivamente con el ticket había algún producto que no se hubiera abonado, automáticamente entraron en vigor todos los clichés, todos los prejuicios, todos los estereotipos típicos que están vertidos sobre la comunidad gitana. Se conculcó la presunción de inocencia y la llevaron a un cuartito. Llamaron a la Policía Nacional antes de comprobar que todo estaba pagado. Yo y otra persona más fuimos testigos presenciales. Evidentemente me tocó representarla como presidenta de la asociación y como abogada que soy. No os puedo dar todos los detalles, porque ha sido uno de los casos más escandalosos, más vergonzosos y más lamentables que me ha acarreado consecuencias personales y familiares. Deciros que finalmente esas dos señoras no tenían necesidad de robar, si eran artistas muy conocidas en el mundo del flamenco. Deciros que esas señoras no habían hurtado nada. Pero es que esas señoras ni siquiera se disculparon con ella. Cuando la policía se personó allí, nosotros le pedimos, le suplicamos que en función de todo lo que había acontecido, del maltrato que habían sufrido, ahora se abriera parte, porque éramos nosotras las que íbamos a denunciar. Supuestamente, una pareja de policías que se personaron allí, parece ser que cogieron los datos, los nombres y esperábamos pues que se abriera parte. Al día siguiente fuimos a denunciar y para nuestra sorpresa ocurrió lo que se conoce como la doble victimización. Cuando una víctima que sufre un incidente racista y discriminatorio va a ponerlo en conocimiento de la autoridad competente y es el propio sistema, la propia administración, la que vuelve a discriminarte. Tampoco voy a dar los detalles por no hacerlo más largo. El caso es que este señor no era un simple policía, era el jefe, era el inspector jefe judicial de esa comisaría. Ese señor dijo que, hombre, que eso no era un delito de discriminación, que no era un trato discriminatorio, que no ha sido una detención ilegal, que eso si acaso serían injurias leves. ¿Qué demuestra esto? Que el antigitanismo, por el simple hecho de colocarse en el Código Penal, no surge efecto. ¿Por qué? Porque parece ser que se necesita que se desarrolle, como decimos los juristas, con una serie de casos, números apertus, es decir, donde se especifique o se exprese qué hechos constituyen qué es el antigitanismo. ¿Por qué? Porque para este policía y para muchas otras personas más que ahora os voy a mencionar, que te persigan en un centro comercial, que te detengan en contra de tu voluntad, que te encierren, maltraten, discriminen, a pesar de haber demostrado que no has hurtado ni robado nada, no es delito. No se atenta contra los derechos humanos, ni contra los derechos fundamentales. Es una vergüenza que supuestamente personas que están formadas y que ostentan altos cargos dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad no conozcan lo que es un delito de odio. A pesar de esto, fuimos a poner la denuncia, porque ya no nos fiamos, en el juzgado de guardia. Tampoco voy a dar los detalles. No voy a explicar cómo en las actuaciones se me denigró, se me retrató, se me ninguneó, se me criticó.
porque no vengo a hablar de mí, vengo a hablar de mi trabajo. Es que ¿sabéis lo que pasa, compañero? Que cuando eres abogada y eres gitana, hasta el hecho de ser gitana y activista también atrae y acarrea sus propias consecuencias. Una de ellas es que te infravaloren como profesional. El cúmulo de esas actuaciones fue vergonzoso. Se conculcaron decenas de derechos. El delito que cometió la policía cuando no nos permitió poner la denuncia, precisamente, es la omisión de perseguir el delito. Entre muchas otras cosas más, porque se vulnera también el derecho a una tutela judicial efectiva recogido en el artículo 24 de la Constitución. Y es curioso que después de varios recursos, después de personarnos en la causa, después de crearnos indefensión en multitud de ocasiones, porque hasta nos notificaban en medios de puente y en fechas donde normalmente nunca funciona un juzgado, al final archivaron la causa. ¿Por qué? Porque está normalizada que a las mujeres gitanas les persiga el peso de todos esos estereotipos. Lamentablemente no ha sido el único caso. Resulta que es que hace 2 semanas a una niña menor de edad y a una mujer jovencita en el País Vasco también le ha ocurrido lo mismo. Entraron 7 minutos a una conocida tienda y cuando salieron de la tienda las estaba esperando una pareja de policías. Y siendo una de ellas menor de edad, sin la presencia de sus padres o tutores, las dos fueron encerradas en contra de su voluntad y la desnudaron para ver si habían hurtado o robado algo, solo y exclusivamente por ser gitanas, porque no se demuestra, ni había prueba, ni había indicio de que hubieran hurtado o sustraído nada. ¿Sirve de algo el antigitanismo? Luego lo vamos reflexionando. Quiero deciros que España es especialmente racista y especialmente antigitana. Quizás les moleste a algunas personas escuchar esto, pero no lo digo yo, lo dice la historia. En nombre de ese Estado español, antes de conformarse histórica, política o geopolíticamente como lo que fue España, ya se habían cometido verdaderas tropelías en contra de la comunidad gitana. Yo no sé si conoceréis algo de la historia. No tengo el tiempo que me gustaría para poderos explicar que el pueblo gitano ha sufrido casi 6 siglos de persecuciones sistemáticas, donde el simple hecho de decir la palabra gitano era considerado un delito de alta traición. Y no sé si sabréis que el pueblo gitano, antes de sufrir las desgracias que sufrieron todas las personas que fueron víctimas del holocausto nazi, también sufrió un intento de exterminio aquí en 1749, que se llamó el proyecto final, proyecto de exterminio, la Gran Redada. Pero mirad, no me voy a poner histórica, porque no hay tiempo. Tenía que haceros mención de esto, porque no es algo del pasado. Es que resulta que todavía hay personas en el presente, y hablo de un hecho que ha ocurrido el 30 de julio de 2020, y que además hemos tenido la última noticia hace apenas 1 mes y medio con un intento, una petición de archivo de la causa también, en el que un famoso periodista, el señor García Serrano, hablando en un famoso programa de televisión, con mucha tirada y mucha importancia y mucho peso en el panorama político, llamado El gato al agua, no se le ocurre otra cosa que justificar el genocidio gitano sufrido en la época nazi y el genocidio gitano sufrido en la Gran Redada bajo una supuesta insubordinación civil ilegal como modo de vida de los gitanos. Es decir, dijo que era normal que los hubieran matado prácticamente porque la población gitana era insubordinada, su forma de vida era insubordinada y además presentaban una amenaza social que no debió permitirse.
Según el tertuliano, no debería pedirse perdón al pueblo gitano por la persecución institucional sufrida. En absoluto. Deberían de ser los gitanos quienes pidieran perdón a los payos por haberles consentido este tipo de comportamiento desde hace siglos. ¿El antigitanismo qué es? El fallo del sistema. Es una falacia. Ni aun estando tipificado de forma específica en el Código Penal, ni como agravante, está funcionando. Este señor no ha reconocido ni se ha retractado que sus palabras es una verdadera locura. ¿Ustedes conocéis a alguien que hoy en día haga apología del delito de odio? Alguien que hable de las víctimas de un holocausto y que no sea procesado o imputado. ¿Conocéis a alguien? ¿Creéis que es normal que esto ocurra con la comunidad gitana en España actualmente? Pues ocurre. La última noticia de esto se emitió el 3 de diciembre de este año, el diciembre de 2022. A mí estas cosas me recuerdan mucho a las teorías pseudocientíficas alemanas de Winding y Lotze de 1920, cuando introdujeron la noción de que había vidas que no merecían vivir. Y efectivamente parece ser que eso es lo que está pasando. Pero hay casos más graves aún. Hay un caso donde ha habido intentos de homicidio, donde se ha producido grave delito sobre las cosas, que se ha realizado, ejecutado en un pueblo de Jaén que se llama Peal de Becerro. Tengo que resumir mucho la situación porque no quiero excederme en el tiempo. En el caso de Peal de Becerro, que también hace pocos meses, por una discusión típica de niñatos, perdonadme la expresión, típica pelea de puerta de discoteca en la que dos personas, en este caso de comunidad gitana, querían entrar y el chico de seguridad no le permite entrar. Hay una discusión fuertísima. El muchacho de seguridad finalmente y lamentablemente muere, supuestamente a mano de estos dos muchachos gitanos, y el pueblo entero de Peal de Becerro se echa a la calle. Intentan meterle fuego a las casas de todos los gitanos. Finalmente, creo recordar que incendiaron 14 casas, ahorcaron a sus perros. Esto es una barbaridad. Parece que estamos hablando de una cuestión de hace no sé cuántos años, pero es que esto ha sido real hace apenas unos meses. Y entonces en ese momento la comunidad gitana, todos los activistas, consternados por la situación, empezaron a emitir comunicados. Y a emitir comunicados pidiendo perdón. Y os voy a decir una cosa. Mi actitud es completamente diferente. Porque entiendo que la responsabilidad penal es objetiva tal como dice la ley. Y quiero leeros lo que yo dije en mi comunicado. Perdonad que lea. Dije así: yo no emito comunicado condenando nada, porque la responsabilidad penal es objetiva de la persona que realiza el hecho punible. No existe responsabilidad moral penal de grupo. Si lo hacemos, nos implicamos conjuntamente como culpables. Nadie es responsable de lo que otra persona haga, y el hecho de que los presuntos agresores sean gitanos no me hace sentir culpable o responsable, ni siquiera me hace sentir mal, porque gente buena, gente mala, gente extraordinaria y gente menos buena la hay en todas las culturas, en todas las sociedades y en todos los rincones del planeta. Yo lamento la pérdida de ese ser humano. Como lamento la pérdida, hablo de temas actuales en aquel momento. Lamento la pérdida de ese ser humano que falleció y que falleció en circunstancias injustas y violentas, como lamento la pérdida del señor barrendero de Madrid que por un golpe de calor y por contrato de un mes laboral ha perdido la vida.
Y también lamento la agresión de ese taxista de Granada que fue víctima de una puñalada. La vida es demasiado preciada como para perderla por actos tan impunes. Yo no critico al alcalde del mencionado pueblo. No tengo el gusto de conocerlo. Yo objetivamente y en vista de las pruebas y los acontecimientos, le exijo la responsabilidad que conlleva el juramento que hizo. ¿Sabéis por qué? Porque desterraron a los gitanos. Echaron a los gitanos del pueblo. Echaron a 14 familias, que era un grupo muy grande de familias, a la calle, en plena ola de calor, con niños pequeños, con ancianos de 70 años, personas inocentes que no habían hecho nada, cuando los agresores ya estaban detenidos, esperando su juicio. Yo pedía y sigo pidiendo que ese hombre dimita, porque no ha sabido sobrellevar esta situación, no ha protegido a la familia gitana ni ha evitado los males catastróficos. De hecho, ha alentado a la pena de destierro y amparado estos hechos con sus propias declaraciones. Por lo tanto, no debe seguir en el mandato de su cargo ni gobernando en ese pueblo. Pido la dimisión de las autoridades también, de la Guardia Civil, porque los gitanos llamaron por teléfono pidiendo ayuda, pidiendo socorro. ¿Y sabéis qué? Se rieron de ellos. No pidieron ni siquiera refuerzos de otros compañeros. Cuando a ti te faltan efectivos, porque entiendo que hay pocos efectivos de la Guardia Civil en un pueblo pequeño, tú debes de pedir refuerzos. Nadie ha pedido refuerzo de los compañeros, como son, por ejemplo, a los RS de la Guardia Civil, a la Policía Nacional o al propio Ejército, si hubiera sido insuficiente la ayuda. Voy cortando. Exijo su dimisión porque las familias gitanas que han querido denunciar los hechos, la propia Guardia Civil no les ha querido coger las denuncias. Nuevamente, obstrucción a la justicia. Nuevamente, vulneración del artículo 24. Nuevamente, delito de odio generado, amparado, institucionalizado dentro de la administración, dentro de la política, dentro del sistema. Yo exijo la responsabilidad y la dimisión también del delegado y subdelegado de gobierno de Andalucía y de Jaén, porque esa manifestación jamás debió ser autorizada. Es que hubo una manifestación de vecinos para promover el odio, la incitación al odio y a todos los mayores desprecios y daños posibles a esas casas. No voy a seguir leyendo porque es larga. La tengo colgada en todos mis perfiles y redes sociales. Pero voy a lo importante. ¿Sabéis los resultados de esa gestión política? Os lo voy a decir yo. Nulos. Repercusión nula. Personas investigadas y detenidas, nula. Las personas que metieron fuego a las casas, que incendiaron, que colgaron sus perros, que alentaron a la pena de destierro, no hay ningún procesado ni ningún detenido. Solamente están detenidos los dos supuestos responsables de la muerte del seguridad de la discoteca. ¿Qué es el antigitanismo? El fallo del sistema. ¿Puede entonces la comunidad gitana ampararse en este Estado democrático de derecho? Es curioso que el sistema siempre funciona perfectamente para detener, procesar, condenar a un gitano o gitana cuando comete un ilícito. Oye, pero cuando es y necesita ser protegido y amparado por el propio sistema, no suele funcionar. Por eso yo no me fío de la estadística. Curiosamente, cuando yo hablé y participé en la comisión del Pacto de Estado contra el Antigitanismo, en aquella subcomisión, el señor que había hablado antes que yo hablaba de la estadística. Era un responsable del Ministerio del Interior, de la policía, que decían que bueno, que los delitos tal cual. Mira, la estadística se manipula. La estadística sirve para blanquear datos. La estadística, dependiendo de con qué intención se haga,
se utiliza para blanquear. Y si efectivamente no permitís que las causas sean procesadas, que las denuncias sean interpuestas y archivéis los procedimientos injustos antes de que se puedan enjuiciar, ¿pensáis que nos podemos fiar de la estadística? ¿Entendéis el porqué de la falacia? Es la falacia de la igualdad y de la libertad. Pero hay algo más triste y más fuerte aún. Si la propia comunidad gitana en general tiene esos problemas, imaginaros los problemas específicos que tiene la mujer gitana. Como he empezado en el principio de mi intervención. La mujer gitana tiene que luchar contra miles de estereotipos que se vierten contra ella, contra miles de ideologías y prisiones psicológicas que a veces se nos inculcan desde pequeña, porque nos inculcan la violencia, nos inculcan la cultura de soportar y nos inculcan la normalización de muchas cosas que son delictivas y que están tipificadas. La mujer gitana sufre prácticamente los mismos problemas que tiene la mujer no gitana, pero la diferencia nuestra es que casi nunca se denuncia. Casi nunca se denuncia. Por nuestra cultura, por nuestros valores, por el miedo, por la incomprensión y sobre todo por el fallo del sistema. Podría daros una lista ingente de mujeres que han intentado denunciar y muchas veces ni las han creído. Podría daros una lista ingente de cómo las mujeres van a pedir ayuda muchas veces a servicios sociales y cómo servicios sociales les dice: tú lo que quieres es las paguitas, tú lo que quieres es el dinero. Es lamentable. Ser mujer, ser gitana, pertenecer a una situación de vulnerabilidad, de necesidad, de exclusión social y querer estar amparada, protegida en el mismo plano de igualdad que supuestamente consagra la Constitución en el artículo 14 es una falacia. Perdonad que lo diga con esta vehemencia, pero estoy indignada porque todos estos hechos están todavía candentes. Son hechos que están ahora pidiéndose justicia. Que a día de hoy no se han restituido las casas de ninguna de esas personas. Que a día de hoy no se ha llevado ninguna medida para reprimir, para investigar, para procesar a ninguna de las personas que produjeron ese delito de daño. Curiosamente, cuando montamos este tipo de escándalos y utilizamos las redes sociales, porque por desgracia la prensa ya nos ayuda, hasta los medios están comprados, no les interesan. Ya sabemos que depende de las subvenciones y de los fondos. Antes llamabas a la prensa y podías defender los derechos. La prensa estaba en pro de los derechos fundamentales y en pro de vender y luchar por esas dificultades y esas injusticias. Hoy en día no. Hoy en día hasta las redes sociales te las tocan. Ustedes no os imagináis lo que yo he pasado personalmente con el caso del centro comercial, que a mí me han hackeado todas mis cuentas, todos mis perfiles, y he llegado a tener verdaderos problemas familiares con esta situación. Y quería terminar leyendo una cosa que es muy interesante para todos, porque ¿cómo contribuimos? ¿Cómo se contribuye a la falacia de la libertad y de la igualdad? ¿Qué hace la sociedad? ¿Cómo contribuye a que este problema del antigitanismo siga en este modo ferviente y candente? Pues muy fácil. Os voy a decir cómo. Esto es como un manual. Distorsionando, negando o justificando la persecución o el genocidio de gitanos, como hizo el periodista Eduardo Serrano, incitando, perpetrando y justificando la violencia contra las comunidades gitanas, sus bienes o sus personas gitanas individuales, como por ejemplo Peal de Becerro o Illora, que no lo he mencionado, pero es que en Illora, en un pueblo de Granada, ocurrió exactamente lo mismo. El mismo alcalde alentó la pena del destierro y el pueblo hizo prácticamente lo mismo.
la esterilización forzosa y otras formas de abuso físico o mental hacia el pueblo gitano. Ya os he explicado que España en 1749 llevó a cabo un programa específico de exterminio, la Gran Redada, donde estuvieron 16 años presos entre 9 y 12.000 gitanos. Separaron a los hombres y a las mujeres para que no se reprodujeran, perpetuando y reforzando estereotipos discriminatorios relacionados con las comunidades gitanas, como personas propensas a la delincuencia, o usar el término gitano como insulto, con malas actuaciones policiales en el uso de la fuerza, uso inapropiado, cuando muchas veces se utilizan pues el perfil étnico en controles aleatorios sin justificar, ¿verdad? Lo que ocurre mucho con la seguridad privada, que por ser gitano te persiguen en los centros comerciales. Y además también se hace mediante la culpabilización y la hostigación al pueblo gitano por problemas sociales, políticos, culturales, económicos y de salud pública. ¿Sabíais que en la crisis del COVID la comunidad gitana fue tremendamente culpabilizada? ¿Nos culpabilizaron de propagar el virus también? Y también lo dijeron alcaldes, para vergüenza de ellos. También se hace creando planes docentes, donde se respalda o alientan mecanismos de exclusión. Se hace provocando indefensión por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, cuando justamente tú, movido por tus estereotipos, movido por tus propios prejuicios sociales, no ves delito. Pero tú, ¿quién te crees que eres para calificar un delito como policía? ¿Quién te crees que eres para la calificación del delito? ¿Sabéis que curiosamente después del caso de este centro comercial empezaron a brotar decenas de circulares, especialmente en todas las comisarías de Sevilla, donde se decía que estaban obligados a recoger todo tipo de denuncias? Porque si no se hacía, estarían cometiendo precisamente un delito de omisión de perseguir el delito. Qué casualidad, ¿verdad? ¿Os parece casualidad? Justo las palabras que dije en el Congreso, justo las palabras que dije en redes sociales, justo las palabras que dije escritas en multitud de ocasiones. Qué casualidad. También se alienta el antigitanismo y todas las formas de discriminación con esa atención pésima que da muchas veces servicio social a la comunidad gitana. Y sobre todo en la difusión de cualquier forma de discurso de odio contra las comunidades sinti, romaní, gitano, que se hace en los medios de comunicación, en internet y en redes sociales, cuando la amparamos bajo la falsa libertad de expresión. No quiero retrasarme más, extenderme más. Espero que os hayáis llevado una impresión o un retrato pictórico de esa geometría del odio a la que yo explico y de la que yo hablo, de cómo está la situación actual. Lo lamentable, vergonzoso y lo que de verdad te rompe la cabeza, perdonadme que utilice términos ya tan coloquiales, es que gobierne supuestamente un gobierno de izquierda y que permita la pasividad de la administración. No solo permite, ampara, camufla y deja impune delitos que ya están tipificados. Muchísimas gracias por vuestra atención. Lamentablemente no me puedo quedar al resto de la intervención. Hoy es el día 28 de febrero, es el día de Andalucía y tengo a mi familia esperándome porque están todos en el campo. Y intentaré verlo después, las intervenciones. Gracias por contar conmigo. Si alguien tiene alguna duda o quiere consultarme algo o quiere hacer alguna apreciación a algo de lo que yo haya dicho, podéis ponerse en contacto conmigo por mi correo electrónico. Por favor, la presidenta, la secretaria, mejor dicho, que lo dé a quien lo quiera. Gracias de nuevo por todo y un abrazo. Pues muchísimas gracias, Séfora, por tu exposición y muchísimas gracias por la intervención.